Bueno, entonces, la clase de hoy vamos a ver la primera unidad, ¿sí? Que es una unidad introductoria que nos va a introducir a algunos problemas, conflictos, tensiones que tenemos en el derecho constitucional, ¿sí? Yo arranco con la clase, pero si tienen dudas, preguntan, levantan la mano, se desmutean y me preguntan, ¿sí? No hay problema. La idea es que ustedes participen. Entonces, vamos a primero adentrarnos en algunos problemas que nos plantea el derecho constitucional, temas de una posible tensión entre democracia y constitución, ahora lo vamos a ver bien, el poder constituyente, los poderes constituidos, y todo eso para pensar un poco ¿para qué sirve tener una constitución y por qué lo vemos valioso, si es que lo vemos valioso? Quizás alguno me puede decir no lo veo valioso. Tenemos que eliminar derecho constitucional de la carrera. Pero todo esto es en esta tarea de desarmar todos esos preconceptos. Y tenemos que pensar cuál es la matriz. Hoy tenemos una constitución, pero mañana puede ser que no. Puede ser que ayer tampoco había una constitución. Entonces tenemos que entender qué ideas hay detrás del derecho constitucional, ¿sí? Porque las cosas pueden cambiar, son cambiantes a lo largo de los años. Entonces hay que entender la matriz, las ideas que están de fondo para poder entender por qué las cosas hoy son como son, ¿sí? Bien. Primero vamos entonces a pensar esto que les digo, ya les adelanto, esta posible tensión entre constitución y democracia. Yo, si les digo constitución, democracia, son pareciera dos conceptos esto pueden decirme que no, yo pensaría que son dos conceptos con los que todos comulgamos, con los que todos estamos de acuerdo, con los que todos estamos comprometidos, los vemos como valores importantes para nuestra sociedad, ¿sí? Que además son ideas que se llevan bien, ¿sí? Que van juntas. De hecho, nosotros, por lo general, hablamos de que somos una democracia constitucional, ¿sí? Una democracia que tiene constitución, y así hablamos de la mayoría de los gobiernos del mundo, ¿sí? Que son democracias constitucionales. Entonces siempre pensaríamos, ¿sí? Que son ideas que van de la mano. ¿Creen que esto es así? Sí. ¿Los demás? ¿Sí? ¿No? ¿Les parece que van de la mano, que se llevan bien? No pueden, a este horario no pueden decir que están dormidos, porque no, ya tuvieron un día, están despiertos. Pueden estar cansados, pero bueno, lo lamento, yo también. Bueno, pero para su sorpresa, hoy vamos a ver que las ideas de democracia y constitución representan cierta tensión entre sí. No son tan amigas como pensamos. Y para eso vamos a empezar a desarmar qué es constitución, qué es democracia, para entender por qué hay una tensión entre estos dos conceptos. Para esto hay un texto en la unidad 1, ¿sí? Que es un texto de Roberto Gargarella, ¿sí? Un constitucionalista argentino, que habla específicamente sobre esta posible tensión entre constitución y democracia. ¿Sí? Esto se los digo para que lo lean cuando terminemos. Bueno, empecemos entonces con la idea de democracia. Les voy a compartir pantalla para que ustedes me cuenten ¿qué piensan? Yo voy escribiendo, ahí ven, ¿no? ¿Qué piensan que es, si yo digo democracia, qué les viene a la cabeza? ¿Qué creen que es una democracia? Gobierno. Una forma de gobierno. Forma de gobierno. La capacidad que tiene para elegir. ¿Cómo? La capacidad que tienen para elegir. ¿Capacidad que tienen ciudadanos, dijiste? Sí. El voto. Gobierno del pueblo. El gobierno del pueblo. Ahí va, alguien dijo el voto, ¿no? Sí, el voto. ¿Qué más? El gobierno elegido por la mayoría.
Gobierno elegido por la mayoría, muy bien. ¿Qué más? Una estructura de orden. ¿Una? Estructura de orden. ¿En qué sentido? Y que tiene que tener un orden para llevarlo a cabo, que no se mezclen los poderes y los sistemas. Siempre y cuando sea elegido por el pueblo. Más constitución que democracia. También yo creo que es una forma de defender los intereses del pueblo. Poder expresar. También lo ¿Cómo otra vez? que- Perdón, que estaba escribiendo. Que es una forma de defender los intereses del pueblo. Una forma de... Las libertades. Obviamente, perdón, digo algo antes. Defender las ideas del pueblo. No se repriman, digan lo que sea, no importa, no estamos acá para juzgar lo que digan. Ideas del pueblo, sí. Sistema político. Sí. ¿Qué más? ¿Alguien dijo También- algo? Un sistema político. Ya, ahí lo anoté. Ustedes En ven un lo que no sentido, muy bien. de elección. Igualdad para todos. La convivencia de varias ideas o ideologías. Es una forma también de que la población controle también a quién gobierna y quién no. A quiénes Ajá. gobiernan, digamos, quiénes no gobiernan. ¿En qué sentido eso? Yo creo que está en nuestras manos elegir quién nos gobierna y quiénes no. Tenemos ese poder. Pero eso es a través del voto. Claro, Sería elección sería la por capacidad voto que tienen los directo. ciudadanos de elegir, o el voto, gobierno elegido por la mayoría. ¿Qué más? En un Faltan sentido más algunas palabritas claves. En Una un diría sentido más sobre- sustancial, podríamos decir que la democracia tiene que ver con el valor de la igualdad. Muy bien. Para mí pensar es igualdad para todo el mundo, o sea, así sean, como dice jefe de gobierno, cualquier persona, digamos, tenemos los mismos derechos. Somos iguales y por eso todos participamos en condiciones iguales, supuestamente, digamos, ¿no? Gobierno mediante una división de poderes. Se defiende más que nada la soberanía del pueblo, o sea, el hecho de elegir y controlar a los gobernantes. Muy bien, soberanía del pueblo. Elegir y controlar, eso es muy importante. Sí, Controlar a los gobernantes, que es lo que hacemos a través de la elección cuando realizamos el voto. Hay otros O sea, mecanismos de de hecho, en la control. Constitución. Tenemos que ser más optimistas. Hay más mecanismos de control que el voto cada 4 años. Ya lo vamos a ir viendo. Desde mi punto de vista, la democracia es la herramienta que nos sirve a nosotros para exponer nuestras ideas y representar lo que cada uno piensa. Y yo agregaría a este gran listado importante que hicieron, la participación, ¿sí? Que recorre todas estas ideas, pero la idea de que tenemos el derecho de participar. ¿Participar de qué? De las decisiones importantes, las decisiones que deciden cuestiones públicas. Pero gobernantes. ¿Alguien que quiera decir algo más? Pluralidad es una idea que está en el fondo de la democracia, porque si todos participamos hay más pluralidad de voces, de visiones, de ideas. Silencien, porfa, mientras no hablan. La división de poderes, profe, también. Está ahí abajo, sí. Garantías constitucionales. Sí, eso es más bien cuando veamos Constitución. Estamos hablando de democracia. Lo pongo acá abajo. ¿Algo más se les ocurre? Bueno, de todos modos es un
un gran listado de las ideas que están de fondo, que le dan fundamento a la democracia, ¿sí? La capacidad que tienen los ciudadanos de elegir, el gobierno del pueblo, la soberanía del pueblo, soberanía popular, la participación, elegir y controlar a los gobernantes, herramienta para manifestar nuestras ideas, una forma de defender las ideas del pueblo, la convivencia de varias ideas, que ahí estaría la pluralidad, la igualdad, que está de base. Si todos tenemos el derecho a elegir es porque todos somos iguales, entonces todos tenemos que ver garantizados de manera igual nuestros derechos. Profe, también de diversidad e igualdad. Sí, diversidad, acá en pluralidad, diversidad. Estas son como las ideas fundamentales de la democracia. La democracia, justamente, ya saben, el origen de la palabra, democracia, demos, pueblos, es el gobierno del pueblo. Esta idea que surge en Grecia, ¿sí? En las antiguas democracias griegas, que empezó siendo más bien como algo negativo, ¿sí? Que todos puedan participar, no era algo visto como algo bueno, ¿sí? Los grandes filósofos, Aristóteles, por ejemplo, veía esto como algo negativo, ¿sí? Las mujeres participando, los pobres participando, bueno, si participaban en las decisiones, así iban a ser las decisiones, digamos, y en lugar de que decidan los ilustrados, la gente preparada para poder tomar decisiones, ¿sí? Esta idea básicamente luego se abandona en nuestra historia, podemos decir, la idea del gobierno del pueblo, y nos encontramos más bien con el gobierno de los grandes terratenientes, propietarios, las monarquías, las grandes monarquías, ¿sí? Gobiernos muy desiguales, en donde solo tomaban las decisiones un pequeño grupo de personas. Y la idea de la democracia va a venir acompañando las grandes revoluciones modernas. Vuelve esta idea de democracia como justamente una forma de luchar, combatir contra estos gobiernos monárquicos, ¿sí? Estas grandes monarquías que oprimían al pueblo. La primera revolución moderna que podemos decir que trae nuevamente esta idea es la Revolución Inglesa, ¿sí? en el 1600, acompañado de Cromwell, y luego va a retomarse en la independencia norteamericana y obviamente en la Revolución Francesa, esta idea tan fuerte de la democracia, ¿sí? La democracia viene a decir a oponerse al gobierno, ¿sí? A esos gobiernos opresores, viene a decir la soberanía reside en el pueblo tiene que participar de las decisiones que lo afectan, y va a oponerse a este tipo, básicamente va a derrocar a estos gobiernos opresores, ¿sí? Por eso es el rol de las grandes democracias, revoluciones modernas, ¿sí? La Revolución Norteamericana, que viene a romper con Inglaterra, ¿sí? Y se viene a dar sus propias normas, sus propias reglas, se independiza de la opresión inglesa, y queriendo tomar sus propias decisiones, digamos, por motivos muy distintos a lo que pasa en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, el pueblo luchando contra los monarcas y queriendo terminar con la monarquía en Francia. ¿Qué más importante? En esta idea de soberanía, ¿sí? Cuando alguien dice que es soberano, ¿qué quiere decir? Yo soy soberana de mi vida. Que tiene poder de decisión, poder decidir sobre algo, sobre sí mismo. Sí. ¿Sobre sí mismo o sobre otros también? Sí, puede ser, dependiendo. Que es libre y dueño de sus acciones. Exacto. Entonces, todo esto que dicen está perfecto. Detrás de la idea de soberanía, la soberanía del pueblo, ¿sí? Detrás de esta idea de democracia va a estar la idea de inexistencia de límites.
El pueblo no debería tener límites para decidir, porque es totalmente soberano. ¿Sí? Debiera ser soberano para tomar las decisiones. Entonces no hay límites posibles a la soberanía del pueblo. Y acá empezamos a ver, y ahora vamos a entrar en qué es la Constitución, acá en esta idea de inexistencia de límites a la soberanía popular, va a ser el punto de colisión con la idea de Constitución. ¿Sí? Pasemos ahora, si quieren, a ver qué entienden ustedes. ¿Qué es una Constitución para ustedes? Son leyes que rigen un pueblo. ¿Cómo? Que rigen un pueblo y que hace la división de poderes. No escucho la primera palabra, perdón. Leyes que rigen a un pueblo. O sea, el pueblo se debe basar en esa Constitución para que haya una vida ordenada. Bien, perfecto. ¿Qué más? Es como una serie de la conformación de los estados nacionales. ¿Conformación de estados nacionales, dijiste? Claro, sería como la consecuencia de eso. Viene de ahí. Es la Carta Magna. ¿Qué más? Es una serie de principios que se fundamenta la nación o el país que la declare. En base a esos principios es como que crece el país, como un ordenamiento jurídico. ¿Qué más? Deberes y derechos. Deberes y derechos, muy bien. ¿Qué más? Es la ley fundamental de un país. Se regula en la Carta Magna se regulan los principios, los derechos y las garantías constitucionales que hacen a la protección del ciudadano. La democracia, constitución. Un texto que tiene el fin de la división de poderes. ¿Qué más? Por favor, quien no esté hablando, silencie porque se escuchan muchos ruidos de fondo. ¿Qué más? ¿Cómo? Fue creado para que no se violen las garantías y los derechos del ciudadano. Sería como la base fundamental en la que se asienta, digamos, un gobierno o un estado, obviamente con sus normas y regulaciones. Pero sería más que nada como la base de dónde empezar o de dónde se tiene que fundamentar el Estado. Reglas de convivencia. Muy bien. ¿Algo más? Es la ley máxima del país, sirve para establecer dividir los poderes del Estado y sirve para garantizar el derecho y la libertad de las personas. Creo que eso estaba Pacto preparado. social. ¿Cómo? Pacto social. Entre políticos y ciudadanos. Sí, entre todos. Sí. Estaban las garantías constitucionales, la división de poderes que está repetido, la estructura de orden, ¿sí? Esto que habían dicho para democracia tiene que ver más bien con la Constitución. Bien, perfecto. ¿Algo más? ¿Alguien quiere decir algo más? Quizás agregar que una de las características de la Constitución debería ser que sea lo suficientemente abstracta para atraer ante sí el suficiente consenso y no debería ser lo suficientemente específica para generar justamente diversas opiniones o poca, ¿cómo decirlo? Dijiste lo suficientemente amplia para...
lo suficientemente abstracta para que genere confianza o consenso. Bueno, perfecto, todo este gran listado, deberes, derechos, reglas de ¿Puede ser convivencia. también? ¿Cómo? Puede ser también. Perdón, Ramiro habla. Bueno, para hacer cumplir la justicia, la democracia, para que no se violen los derechos. Sí, eso estaba ahí. Dicta normas. Sí, establece normas y reglas de convivencia o reglas que están ahí. Está abierta a modificaciones. Perfecto, bueno. Acá tenemos un listado bastante completo de estas ideas de lo que es una constitución. Gracias por la participación. Esta es la idea que tengo de clase. Dijeron leyes que rigen al pueblo, reglas de convivencia, base en la que se asienta un Estado, creada para que no se violen los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, es un pacto social, garantiza los derechos y las libertades, la división de poderes, ¿sí? Es una estructura de orden, leyes que rigen al pueblo, entre otras cosas. Básicamente, la Constitución va a venir a ser, va a establecer las reglas de juego, ¿sí? Y va a establecer, y esto se va a ver en cómo están conformadas por lo general nuestras constituciones, va a establecer, por un lado, los derechos que tenemos como ciudadanos, los derechos del pueblo, ¿sí? ¿Cuáles son todos esos derechos? Y por el otro, esa va a ser la parte de declaraciones, derechos y garantías, la parte que se llama dogmática, y por otro lado vamos a tener la parte orgánica, que establece justamente esta idea de división de poderes. Establece cuáles son los poderes de un determinado Estado, y cuáles son las funciones y los límites de cada uno de ellos. Básicamente la idea que se encuentra en la base de una constitución va a ser la idea del límite. ¿Sí? La Constitución, y acá, si estuvieron despiertos, van a ver que este es el principal problema de tensión que vamos a tener con la democracia. La Constitución es un límite. Al disponer determinados derechos, le va a decir a los poderes, a los gobiernos, estos derechos los tenés que garantizar y no pueden violarse. Es un límite a los gobiernos. Y al determinar cómo es la organización del poder en su parte orgánica, establecer cuáles son los poderes, qué pueden hacer y quiénes no, le está diciendo esos son los límites que ustedes tienen. Y es un límite al poder, que en nuestro caso, sí que nos encontramos en una democracia, es un límite a las democracias. Entonces, acá vamos a tener el principal punto de tensión entre democracia y constitución. La democracia no quiere reconocer límites. El pueblo quiere ser soberano, quiere tomar sus propias decisiones. Después tenemos que ver si eso es posible. ¿Podemos vivir en un mundo, en una sociedad en que el pueblo toma decisiones constantemente sin límites? Bueno, la idea de constitución es decir, bueno, paremos la pelota. Tenemos que determinar ciertas reglas de juego para que constantemente no se estén modificando, ¿sí? Que no se estén cambiando esas reglas, ¿sí? Para que podamos pisar sobre seguro, que haya determinadas cosas que limiten al poder, sea ese poder el pueblo o quien sea, ¿sí? Va a establecer límites a las conductas, ¿sí? A qué se puede hacer y qué no se puede hacer. A los gobiernos constituidos, pero también a las democracias, digamos. Hoy, para poner ejemplos, digamos, hoy el pueblo dice, empezamos a hacer una manifestación porque hay que disponer pena de muerte a los violadores. ¿Podemos hacer eso?
somos el pueblo, tendríamos que tener la libertad de hacer eso. ¿Podemos hacerlo? Bueno, no, la Constitución va a decir, no, eso no se puede hacer, porque en la Constitución no permite eso. La Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene jerarquía constitucional, ya lo vamos a ver en la unidad 3, establece que no se puede imponer la pena de muerte en aquellos países donde ya estaba prohibida. Entonces, la Constitución nos está dando un claro límite a nosotros que somos el pueblo, ¿sí? Todo el tiempo nos va a estar diciendo límites. Y a los poderes también les dice, bueno, no, vos para determinada política, determinada ley, tenés que respetar los derechos y garantías que están en la primera parte de la Constitución, y los límites en tus atribuciones que están en la segunda parte de la Constitución, ¿sí? Ven que es un límite a la democracia constantemente. La democracia, por más que nosotros sintamos que somos soberanos y que elegimos a nuestros gobernantes y que entonces nuestros gobernantes van a poder decidir lo que mejor nos convenga, bueno, sí, dentro de los límites que establece la Constitución. Eso no quiere decir que no podamos cambiar la Constitución, pero mientras tengamos esta Constitución, tenemos que regirnos por esos límites. Lo único que podemos hacer, pero que también lo determina la propia Constitución en el artículo 30, lo vamos a ver en la siguiente unidad, es modificar la Constitución para cambiar las reglas, ¿sí? Pero la Constitución establece un procedimiento concreto para hacer eso. Tenemos que respetar ese procedimiento concreto. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí, se entiende. Esta idea, esta tensión entre democracia y constitución, estuvo en los grandes debates constituyentes, ¿sí? De estas grandes revoluciones. Estos fueron las tensiones, los problemas en que se gestaron los debates, por ejemplo, para la Constitución norteamericana. ¿Sí? En la Revolución Francesa pasaba exactamente lo mismo, y luego cuando Argentina hizo su propio proceso constituyente, estos eran los debates. ¿Hasta dónde le damos libertad al pueblo? ¿Sí? Y esta tensión también nos hace salir de nuestra idea, nos debería hacer salir de nuestra idea de nuestra zona de confort, digamos. Nosotros no vamos a empezar no están empezando una carrera confortable. Hay constantes tensiones, no hay armonía, hay problemas constantes. En todos los debates van a ver que hay problemas constantes, ¿sí? Problemas entre justamente estas dos grandes ideas. Luego vamos a ver algunos ejemplos de esto. Pero, por ejemplo, hay grandes debates sobre si, por ejemplo, ¿saben lo que es el referéndum? ¿Qué es un referéndum? ¿No? Es cuando, por ejemplo, se está discutiendo determinadas ideas, dice, bueno, como está muy discutido, hagamos una consulta popular o referéndum para ver si el pueblo está de acuerdo o no. Bueno, hay grandes debates en torno a, por ejemplo, si los derechos humanos, cuestiones que tengan que ver con los derechos humanos, pueden ser materia de consulta popular. Entonces, si, pongámosle, queremos decidir sobre, digamos, por ejemplo, cuando fue el debate de la ley de matrimonio igualitario, ¿se acuerdan? Año 2010, en un momento era tanta la tensión que algunos diputados y diputadas dijeron, bueno, hagamos una consulta popular a ver si el pueblo está de acuerdo con eso. La respuesta era, no, la democracia tiene un límite, hay que respetar los derechos de las personas. ¿Sí? Hay determinados instrumentos internacionales de derechos humanos que garantizan la igualdad y la no discriminación por motivos de sexo o de orientación sexual. Y entonces eso es un límite para la democracia. No es que el pueblo pueda decir, sí, te reconozco esto o no. No, ese es un límite. Entonces esta idea de tensión entre democracia y constitucionalismo está presente en muchísimas, diría la mayoría de las discusiones de derecho constitucional actuales. Y nos va a decir, bueno, nos va a venir a decir la Constitución, digo, bueno, pensamos, sí, la soberanía está en el pueblo, pero en realidad no somos tan soberanos. Hay determinados límites que hay que respetar. Y antes les estaba diciendo que esta tensión entre estas dos grandes ideas estaba en el origen de los debates constitucionales. Y los constitucionalistas pensaron algunos, voy a dejar de compartir porque ya no es necesario,
los constitucionalistas, en ese momento, pensaban argumentos para rebatir los ataques de los demócratas, que le decían, el constitucionalismo nos quiere venir a atar, nos quiere atar y poner los límites para no poder ser realmente soberanos, ¿sí? La idea, por ejemplo, de los demócratas en estos debates constitucionales era las constituciones deberían reformarse constantemente, ¿sí? No debería, lo van a ver en el texto de Gargarella, no debería la mano muerta del pasado, se llama, una constitución que se creó hace 200 años, a gobernar las generaciones actuales, sino que cada generación debería tener el derecho de establecer cuáles son sus reglas de juego. Así que no es lo que pasa en nuestro caso, que nuestra constitución es de 1853-1860, ¿sí? Viene ya de larga data. Entonces, lo que dicen los demócratas es, esto es antidemocrático. Personas que ni viven en esta generación, que se murieron hace más de 150 años, determinaron cuáles son las reglas de juego para nosotros hoy. Y los constitucionalistas crearon algunos argumentos para responder a estos ataques de antidemocráticos. El constitucionalismo es antidemocrático. Van a ver en el texto algunas de estas ideas que utilizaron los constitucionalistas para defenderse, y por ejemplo decían que en realidad las constituciones no son antidemocráticas porque justamente son el resultado de un acuerdo democrático. Hoy la constitución que nos rige a nosotros es el resultado de un acuerdo del pueblo, ¿sí? Que se puso de acuerdo y decidió nuestra constitución en 1853-1860. La clase que viene vamos a hablar un poquito de eso. ¿Por qué? ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Creen que esto fue así? Yo creo que particularmente que en las sanciones de la Constitución no participó todo el pueblo. En realidad participaron muy poca gente, y no participó la mayoría de la población. Aparte en esa época, no sé, había esclavos creo que no participaban. Me parece que era poca gente. Exactamente, ese es el rebate que le hacen los demócratas. Le dice, pero ¿de qué acuerdo democrático me hablas? Si en los debates democráticos de nuestras constituciones, de nuestros procesos constituyentes, participaron unos pocos, participaron los privilegiados, los que tenían acceso a la propiedad, los que habían podido estudiar en Europa, las mujeres, ni te cuento si tuvieron acceso a la participación y las decisiones, los pobres, los negros, solo participó la élite privilegiada, pongámosle que Buenos Aires, pero un poquito más también, no voy a decir solo Buenos Aires, un grupo muy aparte, reducido. profe, disculpe que la interrumpa, pero también el contexto histórico, ¿no? En 1853, con esa división entre la Confederación y Buenos Aires también, que lo hacía más complejo todavía eso. Exactamente, bueno, de hecho, en realidad en 1853 Buenos Aires no participa del proceso constituyente, se une recién en 1860, pero yo, más allá de Buenos Aires, no Buenos Aires, me refiero a los porteños. Las ideas de los porteños. Pero sí, es cierto que en realidad la Constitución de 1853 es la Constitución de la Confederación de las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Sí? Buenos Aires queda excluida hasta 1860, que luego sí se suma sus ideas a esta Constitución, que es la que tenemos hoy en día. Entonces, profe, sí. Disculpe, igual por suerte nuestra Constitución se fue ayornando y, por ejemplo, ahora tenemos los pactos, los tratados internacionales que se sumaron en el 94, o sea que son bastante actuales. O sea, si bien es cierto, tenemos en cuenta el contexto histórico de 1853, los pactos preexistentes, las bases de Alberti, todo eso, bueno, era un lío bárbaro, pero por lo menos ahora está como bastante modernizada, me parece. O sea, sí, tuvo la reforma del 94 fue un gran paso de actualización y de mejora en cuanto a la integración de los tratados internacionales de derechos humanos, pero bueno, digamos, el texto original sigue, digamos, salvo las modificaciones, sigue vigente. Pero bueno, por vía de la modificación es justamente esta idea democrática de renovación, ¿sí? De ir actualizando
a las normas actuales, ¿sí? A las normas de convivencia actuales, justamente. Bueno, otra cosa también que decían los constitucionalistas dentro de estos argumentos de por qué no era antidemocrático en realidad, es que decía que hay un acuerdo, ya, digamos, ha pasado tanto tiempo que hay un consenso tácito, es parte de una idea de tradición y que nosotros consentimos tácitamente la constitución que tenemos hoy. ¿Qué le podemos contestar a esto? ¿Nosotros hemos consentido tácitamente esta constitución? ¿Qué creen? Es más no nos bien queda un más remedio. acostumbramiento, no quiere decir que sea bueno, pero es un resignación. acostumbramiento. Claro, Una resignación. algo así. Es lo que tocó. Exacto. Y la idea, sobre todo, digamos, de los constitucionalistas dentro de esta posible argumentación en defensa de la Constitución es que esta idea de, lo van a ver en el texto, del cuento de Ulises y las sirenas, no sé si lo conocen. La Constitución vendría, Ulises y las sirenas es Ulises con sus navegantes en su barco, digamos, pidió a sus navegantes que lo ataran al mástil del barco, del navío, para cuando pasara por una zona de sirenas, no se volviera loco y quisiera irse con las sirenas por el bello canto de las sirenas, ¿sí? Se volviera loco y se tirara al agua y se fuera con la sirena. Entonces les pidió a sus navegantes que lo aten y que no lo desataran por nada del mundo. El constitucionalismo justamente dice, lo que pasa con una constitución es como Ulises. La constitución son estas cuerdas que nos autoponemos para no volvernos locos, para que las emociones, la política, no nos vuelva locos si tomemos malas decisiones, ¿sí? Utilizan por favor, alguien que silencie el micrófono que se escucha mucho el ruido. Utilizan este cuento de la mitología para defender la idea del constitucionalismo, ¿sí? Son límites para ser más libres, justamente, porque si no, lo que se dice es, la democracia si no es como un caballo desbocado, necesita tener límites, ¿sí? Porque justamente en las ideas del constitucionalismo está esta idea bien antigua de la desconfianza en el pueblo se va a descontrolar, el pueblo va a tomar malas decisiones, ¿sí? Y acá también les propongo a ustedes que piensen de qué lado se encuentran, si son más constitucionalistas o son más demócratas. ¿Qué piensan? Somos más demócratas, porque tomamos decisiones, pero no sé si tenemos límites. Algunas cosas. Límites, tenemos un montón de límites. Disculpe, profe, ¿pregunta a usted en forma personal o cómo sí. somos como? Sí, si no quieren no compartan, pero sí, pregunto, ¿qué piensan ustedes después de todo esto? Claro, yo particularmente abrazo la Constitución Nacional. O sea, creo que la norma tiene que estar escrita, tiene que estar presente, tiene que haber, digamos, un orden, si bien que sea flexible y que sea evolutiva, pero me considero, o sea, constitucionalista en este caso, ¿no? Muy bien. ¿Los demás? Yo creo que una no puede estar sin la otra. Creo que ambas se complementan, no se puede estar en una o en la otra. Bueno, pero hoy les pido que estén en una o en la otra. Hoy les pido que decidan por una o por la otra. No sé, tendría que pensarlo, porque en mi mente está como las dos juntas. Pero no están, ya sepan que no, ya vimos, hay una tensión. Sí, pero si bien hay una tensión, la realidad es que para que estén las dos en comunión, tendrían que estar las dos juntas, no hay... Pero hay tensión, vamos a ver en alguno de los fallos, sí, eso lo vamos a ver, hay constante tensión, ¿sí? Algunos dicen lo que debería primar es la voluntad del pueblo de cambiar las reglas, y otros dicen, no, mejor quedémonos con el status quo, quedémonos así como estamos, porque la Constitución... No, el pueblo tendría que poder ir cambiando las reglas de juego. Bueno, entonces sos más demócrata que constitucionalista.
Está. Bueno, si vos lo decís, está bien. Yo, yo hablo de mi postura, Ramiro. Yo soy más constitucionalista porque a la vez puedo tomar la decisión, o sea, en este caso, si fuera la Constitución, que de poder cambiar lo que está mal. Lo que el demócrata piensa, sería yo quien tomaría la decisión de poder respetar ese límite. Pero ¿y cómo? No entendí. Pero ¿y cómo? Pero vos individualmente pondrías el límite, no entendí eso. No, a la vez, si fuera constitucionalista, escucharía al demócrata y haría cumplir lo que el demócrata pide. En realidad no estaría ni en ninguna de las dos. En la vereda... No vale, hace mucha trampa, no vale eso. En la vereda La estaría tienen en que la jugar. parte... En la vereda estaría yo haría cumplir la Como ley, estarías abajo digamos. del cordón hacia el constitucionalismo, pero bien pegado al cordón, de la línea divisoria. Escucho ideas al demócrata. ¿Los demás? Y yo estaría, por ejemplo, disculpada compañera, No hay problema. del lado demócrata, porque siempre veo que la mayor participación del pueblo es mejor. Por ejemplo, yo estoy a favor de los juicios por jurado, ¿sí? Y tal vez nuestra constitución actual no está tan adaptada para eso. Más allá de que ya haya casos No, que se están nuestra implementando. Constitución Nacional está perfectamente adaptada porque lo dice, los juicios por jurados es justo el caso de mayor incumplimiento constitucional, porque hay como, no me acuerdo si 3 o 4 artículos que hablan del juicio por jurado y no se garantiza en la práctica. Claro, pero uno en la práctica no lo ve. Exacto, pero sí es verdad que además es una idea bien democrática el juicio por jurado. Yo lo que iba a decir es que creo que también formamos como un poco parte de una sociedad que siempre estuvo acostumbrada a estar, digamos, esto de la democracia es como es una democracia joven, ¿no? Lo que se dice, porque siempre estuvo acostumbrada a estar como más adoctrinada, acostumbrada a que el pueblo como siempre está esperando que le digan lo que tiene que hacer. Entonces yo creo que es como un ejercicio eso de decidir y de elegir lo que queremos, y yo me pongo más del lado de los demócratas, que digamos lo que puedes llegar a hacer con esta participación es modificar aquellas reglas de juego. Si no, de otra manera, si nos atamos siempre a la Constitución, nunca modificar eso con lo que no estamos de acuerdo. Entonces me parece que los demócratas son más de como de tomar la acción y de accionar en relación a sus ideas. Sí, exactamente. Un poco detrás del constitucionalismo está la idea del status quo, dejar las cosas como están, porque es peligroso cambiar las cosas, porque el pueblo puede, esta idea de desconfianza en sí, no sé si fui suficientemente enfática en eso, pero hay una desconfianza en la idea de que el pueblo, si esa porque es la cantidad barbarie de gente, esa masa de gente pueda cambiar las cosas, y ve como algo como desconfianza porque van a responder a sus propios intereses, a los calores políticos, como si eso fuera algo negativo además, ¿no? Digo una cosa respecto a esto que estabas diciendo vos, Micaela. Aunque no lo creamos, Argentina, si miramos el resto de la región, Argentina es un país con muchísimos niveles de participación social. De hecho, en nuestra historia, los grandes cambios en Argentina se han dado por la capacidad de movilización social que tiene nuestro país. Si vemos la región, hay países con niveles mucho más bajos. Pero sí es cierto que la historia del siglo XX, esto es opinable igual, obviamente, pero digo, la historia del siglo XX, si nosotros miramos, hay más años bajo gobiernos de facto que bajo gobiernos democráticos. Hubo muchísimos golpes de Estado, ¿sí? Entonces, esto que vos decís de somos una democracia nueva, bueno, además de que obviamente no tenemos los miles y miles de años de otras democracias, además encima hemos recuperado la democracia en 1983 y estamos todavía ejercitando esta práctica de tantos años continuos de práctica democrática, ¿sí? Claro, porque digamos, qué sé yo,
he leído a veces otros autores y lo que se manifiesta es esto, ¿no? Como siempre que hubo una intención del pueblo a manifestar sus deseos, sus intereses políticos, siempre vino una dictadura a coartar esa manifestación, o siempre era como mala palabra manifestar, y bueno, ni hablar de la última dictadura militar que se encargó de, digamos, a toda una generación política tratar de acallar, ¿no? Entonces, digo, es como, para mí es súper sensible el tema de la participación del pueblo en la política y en expresar sus ideas. Totalmente, y digo algo que también piensen. Natalia, por favor, silencia tu micrófono, que está constantemente haciendo ruidos. Piensen también en las discusiones, y piensen en la grieta, nuestra hermosa grieta que nos divide, cómo constantemente o hagamos una autoevaluación de cómo nosotros no juzgamos desde una visión muy constitucionalista a los posibles cambios, ¿sí? Cuando se hacen propuestas de cambio, ahora la reforma del Poder Judicial, pero bueno, y en otro momento también la reforma del Poder Judicial, o lo que, digamos, lo que se les ocurra, propuestas de modificación, si no lo miramos con la lupa de la desconfianza constitucionalista. Puede estar bien, puede estar mal, pero piénsenlo, la idea de estas clases son justamente eso, que desarmemos nuestras... Natalia, te pido por favor que silencies tu micrófono, ya te silencié varias veces, pero se vuelve a desmutear. Pensemos cuando emitimos opiniones, cuando algo no nos gusta, si no tenemos en el fondo esto, la desconfianza de que el pueblo pueda cambiar las cosas, o la mayoría pueda cambiar las cosas, aunque sea la mayoría momentánea, ¿sí? ¿Se entiende a lo que voy con esto? Como para que también entendamos, nos entendamos y hagamos una autoevaluación de nuestras propias formas de mirar la realidad y de juzgar las cosas que pasan. No siempre es malo cambiar las cosas. No sé. Sí. Por eso pienso que está bueno esto de plantearlo. Yo todavía no leí los textos, por eso no me cuesta posicionarme, pero digo, por lo que vos decís, pienso que está bueno esto de plantearlo en términos de tensión, porque también si en nombre de lo que vendría a ser la justicia decimos que esto, de que la Constitución es algo impuesto, que se creó hace un montón de tiempo, en otro contexto, que no todos tenían acceso a participar, entonces, bueno, hay que ser demócratas y hay que, apuntar a lo nuevo, a un montón de cuestiones, pero después lo que decidamos como pueblo tiene que ver con ideas que después no son tan justas, como por ejemplo esto de que terminemos decidiendo de que haya pena de muerte, o de que haya cuestiones que no respetan los derechos humanos, porque a veces vivimos en una sociedad que es re desigual, justamente como decías vos, hay una grieta grande, entonces... Ay, se te cortó, Julieta. ¿Se me cortó solo a mí la voz de Julieta? No, se cortó. No, se cortó con todos los alumnos. Bueno, lo que dice Julieta, miren, ahora me toca a mí opinar respecto de dónde me posiciono, no porque sea importante, pero sí digo que estos problemas, a mí también se me plantea lo que estaba diciendo Julieta, de, yo obviamente no, perdón, no digo obviamente nunca más. Yo si me tengo que poner de una vereda o de la otra, me voy a poner en la vereda de los demócratas, y voy a defender la participación, la libre defensa de ideas, que podamos siempre modificar la realidad. Pero ahora, si tenemos que ponernos a discutir en cambiar las cosas y que ese cambio de cosas puedan vulnerar derechos humanos, y ahí empiezo a entrar en cortocircuito. Uy, bueno, era demócrata hasta que me pusieron a vulnerar derechos humanos, ¿sí? ¿Se entiende? Para que vean cuánta tensión hay entre estas ideas, y hasta dónde queremos cambiar las cosas, ¿sí? Porque, por ejemplo, nos encanta la democracia, pero después cuando, por ejemplo, sin ofender a nadie, se terminan votando gobiernos de derecha, ya no nos gusta tanto. Igual, obviamente... Bueno, tampoco les gustan las democracias a los que cuando se vota peronismo, gobierno más de izquierda, o digamos, de un lado o del otro pasa lo mismo, ¿eh? Por eso cuesta tanto posicionarse. Somos demócratas mientras ganemos, mientras seamos la mayoría. Después ya no.
Sí, pero esto tiene que ver también con los discursos que hemos aprendido durante muchos años, con la educación que hemos recibido, con el contexto social donde vivimos, ¿sí? La realidad es que siempre los que por ahí llevan la palabra o son gente que han estado por años, ¿sí? en el poder. Yo no digo que no queramos igualdad, ¿sí? Pero la realidad nos muestra que no hay igualdad. Disculpe que estoy congestionada, por eso hablo de esta forma. No lo había notado. Entonces, nada, pienso que tiene que ver con eso, y por eso cuando ustedes nos hacían esta pregunta yo decía, wow, es verdad, yo me pongo del lado de los demócratas, pero cuando empiezan a tocar los derechos humanos, ¿sí? O me toca algo de cerca, ¿sí? Quiero correrme. La verdad que es muy difícil, ¿sí? Y esto creo que de la única forma que lo podemos llegar a revertir es aprendiendo, ¿no? Estudiando, que es lo que se han cargado, ¿sí? Los diferentes gobiernos, y no me pongo ni de un lado ni de otro, de matar, ¿sí? La educación, y siempre vamos por el mismo lugar. Pero bueno, esa es mi humilde opinión, ¿eh? Gracias, Lorena. Gracias. Pero sí, la idea es, justamente la idea de las clases, algunas veces más, menos, es que no se sientan cómodos, que sientan que algo los está movilizando, que les cuesta tomar partido por algo porque empiezan a entender qué hay detrás de esas ideas, ¿sí? Y mismo yo hoy les estoy compartiendo mi propia experiencia, ¿sí? Que yo ya habiendo leído los textos de hoy, por ejemplo, yo misma tengo esta tensión. Y me va a seguir toda la vida esta tensión, digamos. Sí, siempre, digamos, mi primera respuesta va a ser democracia. Ya, eso no lo dudo, pero eso no es siempre tan blanco, tan negro, ¿sí? Hay grises. Y un caso que yo siempre doy en esta clase, porque siempre me pasa hoy fue una clase atípica, les quiero decir, porque hubo muchos que se pararon de la vereda, quizás no estuve hoy estuve en un día medio bajoneada, no estuve tan defensora de la democracia, pero todas las primeras clases, que me pongo así bien combativa, me pasa que cuando abro la pregunta, y Soledad lo sabe porque tuvo el cuatrimestre pasado, cuando abro la pregunta de se sienten más demócratas, se sienten más constitucionalistas, diría que nadie dice constitucionalista. Habrá habido uno que dice constitucionalista. Pero después, Disculpe, profesora. ¿cómo? Yo quería dar mi opinión con respecto a eso también. Yo, desde mi punto de vista, abarcaría más la opinión constitucionalista, porque creo que es la que a lo largo del tiempo fija un lineamiento, y es la que, ¿cómo decirlo?, como que regularía de que no constantemente se estén cambiando las cosas, porque no le daría una seriedad, y o sea, sería como que todos constantemente podríamos proponer y cambiar, y ahí es donde vulneramos las opiniones de los demás, los derechos también de los demás. En cada cambio, según el contexto político, histórico, o que esté de moda, no nos olvidaríamos de un lineamiento, no tendríamos la capacidad ¿cómo explicarme? Sería como que nos olvidaríamos, no tendríamos un margen, no nos olvidaríamos constantemente, con algo nuevo que surja lo abarcaríamos. A eso me refiero más. No es tan sencillo tampoco cambiar las cosas, digamos, es una mayoría la que está cambiando las cosas, y para eso hay que reunir esa mayoría, si no, ya estaríamos todos los días cambiando cosas y no es lo que sucede. Vivimos en sociedades que bastante statu quo hay. Lo que quiere limitar el constitucionalismo es lo que quiere limitar, o sea, los constantes Pero lo que cambios. quiero decir es que no es eso lo que pasa, digamos, no es que cualquiera puede cambiar las cosas todos los días, digo, es bastante difícil lograr una mayoría que quiera y pueda, logre cambiar las cosas. Esperá, Lautaro, que termino de hablar. Esperá, hablemos uno a la vez. Lo que digo es, no es que por ser demócrata estamos defendiendo la idea de que cualquiera en cualquier momento, sin regla alguna, cambia las cosas. No, también para cambiar las cosas hay determinadas reglas, ¿sí? Y básicamente es tener una mayoría de personas que opinen lo mismo y que quieran cambiar las cosas de la misma forma. ¿Se entiende? Ahora sí. Sí. Digo, no es tampoco el descontrol, digamos, no es que cualquiera hace lo que, digo, eso es otro tipo de gobierno, digo, la democracia es el gobierno de una mayoría, y de hecho hay hasta ideas democráticas distintas, que no debería ser el gobierno de la mayoría, sino que debiera ser un gobierno del consenso, ¿sí? A través del libre intercambio de ideas, ¿sí? Lograr convencer
a las personas, digamos, convencer en el buen sentido, como hacer que las personas puedan cambiar de ideas y así generar cambios, ¿sí? No quienes más manos tengan levantadas ganan, sino, bueno, a ver, debatamos, intercambiemos, que en ese libre debate de ideas nos vamos a enriquecernos, los que piensan de una manera, los que piensan de nosotros, y vamos a llegar a una mejor decisión, ¿sí? No, tal cual, tal cual. Por eso pienso que el miedo del constitucionalismo es ese, el constante cambio. O sea, en relación a la opinión democrática, ¿no? Sí. También hay que pensar en estos contextos de tanta grieta política, si es posible esto que digo de el libre intercambio de ideas, de debatir y poder tomar lo mejor de una idea o de una persona, de lo que piensa una persona, y yo también brindar lo mejor y llegar a un punto medio o no, digamos, convencer al otro de acuerdo al caso. Pensemos si eso hoy en día es posible, y no es más bien, bueno, cada uno ya tiene una idea preconcebida y de ahí no se va a mover, y el debate cada vez se pone más álgido y nos quedamos ahí. Y les iba a decir otra cosa más. No, lo que iba a decirles antes, lo que les estaba diciendo es, en todas las primeras clases me pasa que la mayoría dice soy demócrata. 1, 2 dirán soy constitucionalista, pero todo lo demás, bueno, a ver, hagamos esto, hagamos un juego. A ver si lo ven en los hechos. Esperen, le tengo que hacer a vivo, perdón. Perdón, No, bueno, no, voy a tardar mucho. ¿Todos saben dónde tienen la manito? Si yo digo quiénes son demócratas, levanten la mano en la manito del Zoom. La manito. La manito o aplauso si quieren, si no ven la mano. Ahí está, ahí los veo. ¿Quiénes son demócratas? ¿A dónde lo vi yo esto? ¿Acá? No. Para que yo entienda este teléfono. Hay uno que dice reacciones, ahí. En la misma línea donde tenés para activar el sonido, de tener el video, compartir participantes más. Bueno, en los 3 puntitos, donde te dice más, ahí tenés. Ahí, listo. Bueno, por ahora van 16 manos levantadas, pero me imagino que la compañera que es 18. Según la profe, yo soy demócrata. Eso es Rosita. Bueno, Rosita, sí. Y ahora bajen las manos y levanten la mano quienes son constitucionalistas. ¿Cómo hago para bajar la mano? No importa, Rosita, te descuento, no importa. Ahí está, ya está. En el mismo lugar. Bueno, igual teníamos 18 y ahora, a ver. ¿Ya todos votaron? Bueno, teníamos 18 convencidos demócratas y ahora tenemos... Conmigo en demócrata. Ahora encontré la manito. Bueno, pero demócrata o constitucionalista, Lionel. Demócrata. Entonces teníamos 19 demócratas y ahora 7 constitucionalistas. Siempre me pasa lo mismo. Ahora son un montón de constitucionalistas, pero son mucho menos que los demócratas. Pero si yo les pregunto, ahora pueden bajar sus manos, ya está. Ya sé que son convencidos constitucionalistas, no se preocupen. No les voy a juzgar de demócratas. Pero si yo les pregunto, ¿qué opinan, por ejemplo, de mañana se arma una protesta por, no sé, las jubilaciones y cortamos las calles del Congreso y ustedes no pueden pasar y no pueden ir a trabajar? Los demócratas, ¿qué opinan? Armamos una tremenda manifestación, cortamos todo. Tienen derecho. Y es una forma de reclamo. Es una forma de reclamar. Acá si lo cortás no te dan bolilla. Nosotros tenemos que defender. Yo estoy de acuerdo también. Que se choca con mis derechos. ¿Algún demócrata me puede decir algo distinto?
que se choca con mis derechos. Yo tengo el derecho de transitar libremente y usted, señora, no me está dejando pasar. Bueno, pasá por el costado. Pero Bueno, nosotros pero estamos reclamando. Rosita no estaba tan convencida de ser demócrata, parece. Yo dije lo que vos dijiste. No, por eso. No te logré convencer. ¿Algún demócrata más en desacuerdo con esta hermosa manifestación por las jubilaciones? No estoy en contra. Profe, tal vez en contra de la manifestación no. El tema es, o sea, yo estoy a favor de la democracia, pero también me da, como decías vos, un poco de miedo. ¿Por qué va a ser esa manifestación? Si va a ser por las jubilaciones y va a ser en pos de beneficio del pueblo y de los jubilados, buenísimo, pero también puede pasar que se hagan una manifestación para bajar la edad de imputabilidad o cuestiones así, o que se quieran resolver. Esto que decís vos de la unidad y de poder convencer al otro, me parece poco viable en el contexto en el que estamos actualmente. Entonces digo, bueno, ahí tal vez me haría mucho ruido la democracia, pero bueno, porque no va en... En realidad lo que te hace ruido es que no estás de acuerdo con esas ideas, pero lo importante de la democracia no es las ideas, sino que la gente tenga la posibilidad de defender esas ideas. Digamos, la libertad de expresión y la protesta social, básicamente. Es como el derecho, por decirlo, no quiero decir madre, porque no voy a decir madre y padre, padre de la democracia. Si yo no puedo defender mis ideas, si no las puedo expresar y manifestar libremente, ¿cómo hago para incidir en decisiones, digamos? ¿Sí? La protesta social justamente... ¿Cómo? Es hacer visible el derecho a la protesta. Exactamente. Entonces, Yo creo que la protesta... han sucedido, yo que les dije que soy la defensora de la democracia, han sucedido un montón de manifestaciones con las cuales no estoy de acuerdo, pero aún así considero valioso que exista la posibilidad de que esas personas con las cuales no estoy de acuerdo puedan manifestar sus ideas y luchar por ellas. Y yo voy a defender que eso suceda. Y por ejemplo, si reprimen esa manifestación, igualmente, por más que no me guste el contenido de esa manifestación, voy a defender que eso no puede suceder, que no puede haber represión de una manifestación, porque es importante que en una democracia las personas nos podamos manifestar libremente. ¿Sí? Sí, en ese sentido estoy de acuerdo, sí. Tal vez no me gustaría el resultado, no me gustaría que sea mayoría quienes decidan algo así, porque me parece un análisis totalmente simplista, creer que por bajar la edad de imputabilidad, por ejemplo, otras cuestiones, vamos a solucionar una problemática social que es mucho más compleja. Y a veces, bueno, la sociedad tiende a eso, a querer solucionar las cosas de esa manera sin analizar otros factores, pero bueno, qué sé yo, es verdad. El derecho pero a la democracia también sucede, yo lo entiendo perfectamente, pero también sucede que cuando se exponen esas ideas, con las que podemos o no estar de acuerdo, esa visibilización de esa idea, con la que no estoy de acuerdo, permite que haya un debate. Si yo veo una multitud de gente diciendo quiero bajar la edad, quiero que los pibes de 8 años puedan ir a la cárcel, pues son todos chorros y drogadictos. Bueno, así yo tengo la posibilidad, en esta democracia, de rebatir eso. De entonces salir con la gente con la que sí estoy de acuerdo de que eso no es una buena idea y manifestarnos nosotros. O que haya un debate público, que hayan audiencias, que se debatan en el Congreso, que se debatan en los medios, digamos. También eso es una forma, porque también podría pasar que un gobierno de un día para otro, sin que haya habido un debate de ideas, cambie la norma y listo, y ya no tenemos tiempo de debatir. Entonces, por eso también es valioso que exista, aunque sean ideas que a mí no me gustan, me permiten debatirlo. Me permiten decir, yo no estoy de acuerdo. Sí, coincido. Bueno, pero lo que quería decir es, muchas veces lo que pasa es que todos dicen, en esta primera clase todos dicen, yo soy demócrata, voy a defender, y me gusta la democracia porque el constitucionalismo no quiere cambiar las cosas, pero después cuando pregunto por la libertad de expresión, el derecho a la protesta social, no, pero esto limita mis derechos, esto que decía Rosita, que digamos, no lo critico para nada, pero digo, para que entendamos las incongruencias que hay en nuestro... Si somos demócratas, entonces no podemos estar en contra. Digo, esto sí lo afirmo. No podemos estar en contra de la libertad de expresión y la protesta social.
si somos convencidos demócratas. Entonces también para que nosotros mismos pensemos, bueno, ¿qué hay detrás de la idea demócrata? ¿Y qué pasa cuando yo me opongo a este tipo de ideas? No quiere decir que tienen que ser demócratas, ¿entiende lo que estoy diciendo? No le estoy diciendo que tienen que ser demócratas. Digo, si son demócratas, bueno, fíjense que después algo muy común que es criticar una protesta social, bueno, fíjense, hace ruido eso. Si son constitucionalistas, no, tranquis. Claro. No critico la protesta social. Lo que pasa es que Sí, si Rosita, vos... todos sabemos que estás completamente en contra, no te preocupes. No estoy en contra de la protesta, No, es un estoy chiste, en es un contra chiste. de que vos protestás, esté yo no de acuerdo con tu ideología, pero déjame a mí también ejercer mis derechos como ciudadano. Cortá, hacé lo que quieras, pero yo necesito ir a trabajar, o tengo a mi hijo enfermo y lo tengo que llevar al hospital. A ver, ¿me entendés a dónde voy? Porque tu derecho también está mi derecho, y mi derecho también está tu derecho. Totalmente, y entiendo el punto, y conozco el punto, pero de acuerdo a mi punto de vista, podemos estar en desacuerdo o no, el derecho a la protesta social es tan importante para una democracia que para mí no merece limitaciones. O sea, cuando empezamos a limitar el derecho a la protesta social, estamos en problemas en cuanto a democracia, porque la necesidad de la protesta social es que sea masiva, visible. No me sirve que me digan, bueno, te doy un predio en San Martín donde puedes hacer tu protesta para que no cortes las calles en el centro. No me sirve, no lo visibiliza a nadie. Justamente la protesta tiene que molestar para ser visible. Y que si ella, por ahí, esto que ella decía de tengo que llevar a mi hijo al médico, seguramente no se van a cortar todas las calles, tal vez te dificulta y por eso te des cuenta que hay una manifestación, pero otras alternativas me parece que va a haber. Y digo, también se choca con tus derechos, pero un día te vas a jubilar, entonces tal vez esté bueno gozar de esos derechos que otros reclamaron. Entonces, por ahí, por ese lado, está bueno. Siempre se deja un carril para circular la protesta. Siempre en ese aspecto ese es el margen, o sea, la organización de la protesta. O sea, dejar un margen para que la gente circule. Más allá de eso, la idea tampoco es ponernos a defender o no defender la protesta en sí. Lo que les quería mostrar era los problemas y debates de fondo en estas ideas y en cómo a veces nos ponemos en una vereda y cuando terminamos de entender qué hay detrás, qué hay debajo, cuáles son las ideas subyacentes a eso, nos empiezan a hacer ruido. Más allá de digamos, las ideas personales de cada uno, que son completamente respetables, obviamente. Pero avísenme cuáles son, así salgo a manifestar en contra, por favor. Bueno, hasta acá estamos. Bueno, se hizo re tarde, pero les quería hablar de otra cosa muy brevemente, porque ya se hizo tarde, que era de esto de la idea del poder constituyente y los poderes constituidos. Las ideas que vienen en todos estos procesos constituyentes, de procesos que crean nuevas constituciones a partir de las revoluciones, o los procesos constituyentes, necesitaban, digamos, las revoluciones que estaban rompiendo con un orden determinado, piensen en la Revolución Francesa o piensen en la independencia norteamericana que se separó de la corona inglesa, piensen en nosotros, en nuestro proceso independentista, cuando decidimos separarnos, dejar de ser colonia española y establecer nuestras propias reglas. Tenía que haber una idea, una teoría que justifique, bueno, pero ¿por qué? ¿Cuál es la legitimidad detrás de esta escisión del status quo y de querer determinar tus reglas? ¿Por qué ustedes, ese grupo, tiene la legitimidad de establecer nuevas reglas? ¿Sí? Y así se creó la teoría del poder constituyente, ¿sí? Sayes, era un francés, es el creador de esta teoría, y va a ser la teoría que viene a dar legitimidad a todo orden jurídico nuevo que se está creando, ¿sí? Va a decir que justamente esta legitimidad va a residir en el poder del pueblo, de establecer sus propias reglas, y otra vez volvemos a la idea de democracia, y que el pueblo tiene el derecho de establecer sus propias reglas. Y acá tenemos esta idea de poder constituyente y sus poderes constituidos. El poder constituyente va a ser el poder que crea normas constitucionales, el poder que crea reglas de juego, cuáles van a ser nuestras reglas
de juego que van a organizar a nuestra sociedad, ¿sí? Las reglas básicas de convivencia, nuestra Constitución. Y este poder constituyente va a crear a través de la Constitución a lo que se llama los poderes constituidos. Los poderes constituidos son los poderes que crea la Constitución Nacional. ¿Cuáles les parece que son? El legislativo. Exacto, los tres El poderes. Entonces ejecutivo, tenemos el poder legislativo, judicial. ejecutivo y judicial son nuestros poderes constituidos. Y el poder constituyente es el que crea normas constitucionales. Y ahí tenemos el poder constituyente originario, ¿sí? El que en nuestro caso creó la Constitución de 1853-1860, y luego vamos a tener el poder constituyente derivado, que básicamente es el poder que se ejerce en cada reforma constitucional. El poder constituyente crea normas constitucionales. Los poderes constituidos no crean normas constitucionales, no tienen esa facultad. Crean leyes, crean decretos, dictan sentencias, pero no pueden crear ni modificar normas constitucionales. Las normas constitucionales, de la única forma que se crean o se modifican, es a través de un poder constituyente, sea originario, sea derivado. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Esto lo digo porque la clase que viene vamos a ver reformas constitucionales, y justamente la reforma constitucional es el ejercicio de ¿qué poder? Constituyente. Constituyente. No, del poder Claro. ejecutivo no. Del Derivado. Poder constituyente, derivado. Perfecto. Bueno, ¿hasta acá estamos bien? Sí. Bueno, nos organizamos para la clase que viene, ¿les parece? Bueno. Para la clase que viene ya arrancamos con esto de trabajos prácticos. A partir de, va a ser el primer trabajo práctico de la unidad 1. Tienen un texto que es Historia Constitucional, también de Roberto Gargarella, que va a hablar sobre los modelos constitucionales, ¿sí? Y van a tener un cuadrito en la unidad 1 para llenar, básicamente es una guía de lectura, para hacerles fácil la lectura del texto. Es un cuadro que van a ir llenando con las características de cada uno de los modelos constitucionales. Van a tener el modelo conservador. Haciendo un punteo. Yo lo estuve mirando, un punteo, no un escrito, un punteo nada más. No, tienen el cuadro que tienen que completar con cada una de las Sí, características. sí, ya lo vi. Y un punteo hacemos, nada más. Sí. Listo. Nada armado, nada escrito, nada... Sí, escrito en el cuadro. Sí, no me estás entendiendo. Un punteo de los puntos nada más relevantes. Hay que Nada completar más. lo que pide el cuadro. ¿Sí? Completar Bueno, los está bien. cuadraditos con lo que pide, las características que pide el cuadro. Bien. Entonces, del texto van a surgir, Rosita, ¿te acordás cuáles son los modelos que surgen del texto? El liberal, el conservador y el radical. Perfecto. Entonces, de esos tres modelos, tienen que llenar las características que pide el cuadro. ¿Sí? Esa es la tarea para la clase que viene. La clase que viene, además, vamos a ver la unidad 2. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. ¿Dudas, preguntas? Los dos Gargarella hay que leer. ¿Cómo? Los dos textos de Gargarella es el que vimos hoy. Hay que leer todo lo que está en la unidad 1 y los materiales de la unidad 2, porque la clase que viene ya vemos la unidad 2. Perfecto. ¿Sí? Lo que pueden no leer para la clase que viene, si quieren, es el fallo, que lo vamos a tener como trabajo práctico para la siguiente clase. Digo porque ahora sí se les acumularon 2 unidades juntas, entonces si quieren no lean el fallo de la unidad 2, que lo van a tener de trabajo práctico para la siguiente clase. ¿Sí? Una pregunta, ¿los trabajos prácticos ya están todos también en el campus o vos lo vas a ir subiendo? Ahora está algunos están, algunos quizás vaya actualizando. Yo les voy a ir avisando, no se preocupen. Listo. Bien, ¿estamos bien? ¿Están con energía para lo que viene? Emprender. No, algo que me olvidé decirles, que no se los puse en el grupo. Tema duración de la clase. Las clases, o ya se los dije esto, me siento que estoy repitiendo. Las clases no van a durar 4 horas jamás. No retengo la atención ni mía ni de ustedes durante 4 horas a modo virtual.
así que van a durar, bueno, más o menos vamos a ir viendo 2 horas, pero dependiendo del tema quizás nos extendemos algún día más, algún día menos, pero no es posible que estemos 4 horas acá hablando como loros. Para eso también están los trabajos prácticos, ¿sí? Para que ustedes tengan tareas para complementar la clase, para hacer comprensión de los textos que tienen. Yo estoy obviamente a disposición, me escriben al mail con dudas, preguntas, eso seguro, pero también les digo, aprovechen esas 2 horas, digamos, ya que no estamos cursando, para aprovechar y avanzar con la lectura, ¿sí? Para que después no se les sume todo. Como ya saben, no va a ser aprendizaje memorístico jamás, no es útil que dejen todo para último momento para leer. Yo sé que se lo dicen todos los docentes, pero háganme caso. Sí, con un parcial que no es memorístico, leer todo 2 días antes del parcial, se les va a hacer una mezcolanza total. Perdón, profe, como ex alumna, voy a dar, esta es mi carpeta del año pasado, para que vean, de los materiales que hay que leer, para que tengan una idea de que no tendrían que llegar a acumular demasiados textos para leer, o no van a llegar. No, y porque además hay fallos, que los fallos requieren que lo podamos ir resolviendo con las clases. Si no leen antes, les va a ser muy difícil resolver dudas en las clases. No, imposible, digamos. Profe, ¿y este trabajo número 1 se lo mandamos a su mail una vez que lo hacemos? Miren, como es el primer trabajo práctico, no me lo manden. Y además lo tienen ustedes más como guía de lectura. Lo que hacemos los primeros minutos de la clase que viene es lo conversamos. ¿Sí? Listo. Bueno, ¿estamos? ¿Tienen pilas y energía para esta materia? ¿Para lo que viene? Miren que vamos a incorporar muchas cosas muy importantes para su carrera. Entonces este cuadro no se lo mandamos, ¿no? No, este cuadro no. Lo único que les importa es si me tienen que mandar el trabajo práctico o no, nada más. Profe, es que en algunas materias los trabajos prácticos son condición de regularidad, por eso estamos tan insistentes. No, va a suceder eso, pero no me lo manden. Lo vemos la clase que viene. Tampoco se sube al campus, porque los trabajos, como les dije al principio, no los suben al campus, siempre me los mandan por mail. Ni lo suben al campus ni me lo mandan por mail porque lo vemos la clase que viene. Ah, bueno, yo entré unos minutos tarde, buenísimo, porque algunas compañeras estamos con problemas para acceder al campus, entonces eso hace que nos retrasemos un poco, todavía no nos desbloquearon la cuenta, entonces tal vez los chicos lo compartan en el WhatsApp y lo podemos ir haciendo, pero se nos dificulta subirlo. Sí, lo mismo los materiales, si no estás pudiendo entrar al campus, que algún compañero o compañera te comparta los materiales. Sí, por lo general lo hacen, gracias. Bueno, entonces ¿estamos? Bueno. Eso, para la clase que viene, la subimos a los chicos que no pudieron abrir en el campus y lo compartimos entonces en el WhatsApp. Sí. Bueno, creo que estamos. Sí, estamos. Bueno, lindo conocerlos, espero que tengan ánimos para incorporar todo lo que vamos a aprender este cuatrimestre y nos vemos el viernes que viene por este mismo canal. Bueno, listo. Antes de que se desconecten, lo que falta es mandar el mail a Constitucional UNPAS. Sería bueno que ya lo manden, así podemos mandar mail. Eso, así ya están sumados a la cadena. Manden mail, así ya están en la cadena donde vamos a comunicar todas las cosas. Ok. ¿Estamos? Listo. Nos vemos la próxima clase. Chao. Buen fin de descansen. Igualmente. Gracias. Chao.